Bueno, tengan todos buenas noches. Vamos a iniciar con la sesión de refuerzo del día de ahora. Como de costumbre, unos anuncios o unas indicaciones previa a iniciar. Y es que esta es una sesión que parte del hecho de que ustedes ya vieron la tutoría de la semana con el respectivo tutor, así como ya vieron la clase de la semana que está en el campus. Con eso dicho, entonces, ya vamos a pasar a una parte mucho más práctica. El día de ayer vimos, digamos, como la parte teórica, que a pesar de ser teórica, pues iba como ya muy enfocado a la aplicación. Ahora vamos a ver totalmente la aplicación, específicamente el desarrollo o la creación de clases. Si bien a lo largo de todas las sesiones hemos venido trabajando siempre con el mismo proyecto, y ese proyecto en realidad ya fue construido con un paradigma orientado a objetos, lo que indica que ya hemos creado clases, ya hemos programado métodos, ya hemos utilizado en general la programación orientada a objetos. Al momento que lo íbamos haciendo, pues no se iba profundizando del todo por qué se estructuraba así el proyecto o por qué se estructuraba así la solución. Ahora que ya tenemos el conocimiento que lo que estábamos haciendo era programación orientada a objetos y que ya vimos qué elementos componen ese paradigma, pues ya se puede proceder a profundizar en ello. Entonces, con eso dicho, vamos al editor de código fuente. Esa es la última la última vez que tocamos el proyecto, ya fue hace algunas sesiones, pero eso es con lo que nos quedamos. Voy a hacer esta vista más grande y vaya, ese es como siempre el punto de entrada. Recordemos, este es el archivo program, que es este aquí, que es el punto de entrada, y tenemos las otras clases como es e-commerce, geom, irs, isr, r, operations y validations, que se fijan todas son clases, todas inician con class. ¿Por qué? Porque ya hemos realmente hecho clases, y si se fijan todos tienen pues ya atributos o constantes, valores ya definidos, tienen métodos, etcétera. Pero ahora vamos a hacer de nuevo otra clase, pero ya con todo el conocimiento de qué es lo que realmente estamos haciendo por debajo. Por ejemplo, esa es otra clase cuando vimos la parte de las condicionales, que se llama conditionals, que justamente es una clase, aquí tiene sus métodos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora ya lo vamos a ver con propiedad, aplicando los pilares, o explicando mejor dicho los pilares que mencionaba en la sesión de ayer, que son referentes a la abstracción, el encapsulamiento, la herencia y el polimorfismo. Esta nueva clase la vamos a hacer en misceláneo, en la carpeta que se llama misceláneos, porque en utilidades únicamente tenemos clases que sirven como módulos. ¿A qué me refiero con eso? Aquí solo tenemos clases de las cuales siempre llamamos a sus métodos. Por ejemplo, esta clase e-commerce es un módulo o es una clase que tiene métodos relacionados a el cálculo para tiendas en línea, ¿sí? Este, por ejemplo, de Geom son métodos, o es una clase que tiene métodos referentes a geometría, es un módulo de geometría. Este es un módulo relacionado a renta, este es un módulo relacionado a validaciones, y este a operaciones aritméticas. Entonces, como en utilidades hemos mantenido esa coherencia de que sean simplemente clases con una finalidad, como lo que vamos a hacer ahorita, digamos que no tiene una finalidad en particular porque no estamos resolviendo ningún ejercicio, voy a hacerla en la clase misceláneos, así como creé la clase de condicionales, que simplemente fue una clase
para yo demostrar cómo funcionaban las condicionales utilizando modularización. Entonces, dentro de la carpeta misceláneo voy a agregar una nueva clase. En este caso, mi clase se va a llamar carro. Y aquí tengo mi clase carro. Digamos, eso es sobre lo que vamos a partir. ¿Qué es lo que vamos a hacer en realidad? Es bastante simple. Lo que vamos a hacer, voy a explicar aquí. Es lo siguiente. El día de ayer veíamos todo lo relacionado que es abstracción, encapsulamiento, herencia y polimorfismo. Entonces, en la sesión de ahora vamos a hacer una superclase, o mejor dicho, una clase abstracta que va a ser vehículo o carro, que va a ser como la clase madre, ¿sí? O la superclase. De esta vamos a heredar dos nuevas clases. Una que va a ser motocicleta, porque una motocicleta al final del día es un vehículo, entonces lo ideal sería eso. Y otro que sea, por ejemplo, Toyota, que es un tipo de vehículo, o es más, acá vamos a heredar uno que sea carro, que es como el otro tipo de vehículo. De los vehículos está la motocicleta y está el carro o el automóvil. Entonces, de la superclase que tenemos acá arriba, vamos a heredar a estas clases hijas y con eso ya vamos a haber aplicado la herencia. Además, la clase vehículo va a tener, digamos, sus propios atributos, ¿sí? Que obviamente los va a heredar a estas clases por ser sus hijas, pero con el encapsulamiento nosotros vamos a definir que estas propiedades no sean accesibles así por así, sino que sean accesibles mediante los modificadores de acceso, que es lo que hablamos antes, que si es privado, que si es público, etc. Además, la abstracción ya la vimos desde el momento en el que decidimos que un objeto de la vida real, como es un carro o una motocicleta, vamos a abstraerla a sus elementos más primigenios, que son los que van a componer el vehículo. Entonces, a partir del vehículo vamos a crear estas dos entidades. Allí hicimos un proceso de análisis, de abstraer qué es lo que significa un vehículo, qué es lo que significa un carro, qué es lo que significa un automóvil, para simplificarlo de tal manera que podamos tener esta estructura, donde un vehículo puede crear una motocicleta y puede crear un automóvil. Y por último, la parte de polimorfismo, vamos a hacer que esta clase además tenga un método, y ese método cada clase lo va a implementar o lo va a modificar a su gusto, que es lo que les decía el día de ayer. A pesar de que están heredando en este caso este método, cada clase lo va a hacer de manera diferente porque tiene su propia individualidad. Entonces, digamos que a grandes rasgos eso es lo que vamos a estar haciendo a nivel de código en la sesión del día de ahora. Con eso dicho, entonces vamos acá, en lugar de carro voy a nombrar la vehículo y vamos a proceder entonces a crear la clase. Esta es la definición de la clase, ¿sí? Vehículo, punto, no tiene más misterio. A partir de esto yo les dije que le iba a asignar ciertos atributos que van a ser compartidos. Entonces, por ejemplo, un atributo que es compartido
va a ser la marca. ¿Qué es eso que yo acabo de escribir? Y es algo que, digamos que cuando hacíamos clases nunca le expliqué, pero ahora sí es el momento correcto para explicarlo. Eso de acá que está entre llaves es justamente en parte el encapsulamiento. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Aquí está configurando algo que se llama getters y setters. Es la manera en la que yo puedo darle un valor a este atributo llamado marca. Si yo configuro esto de getter y setter, yo le estoy diciendo a la clase, mira, a vos te van a poder asignar un valor al atributo brand únicamente de tal manera. Si yo acá le puse el get, significa que yo voy a poder hacer algo tal que, y él me va a retornar el valor que tiene, porque ese es el get, el getter, la obtención del valor. Si yo le configuro el set, el 0, entonces yo podría hacer esto. Es decir, yo le estoy permitiendo a la clase que se le asigne un valor al atributo llamándolo de esa manera. Pero ¿qué sucede? Como yo acá le he puesto protect, ¿qué significa eso? Significa que únicamente las clases que hereden de esta clase vehículo van a poder hacer esta operación de asignar un valor a brand. Ya vamos a ver eso más adelante. Entonces, otra propiedad en la parte de modelo. Y por último, el año en que este se fabricó. Porque esos atributos están o inician con mayúscula, lo que se le llama Pascal Case, es porque son atributos, y al ser atributos el estándar dice que deben de ser en Pascal Case. Si es un atributo, de la misma manera que si es un método. Si es un método, también debe ser Pascal Case. Digamos que son como estándares que ya están para, en este caso, el lenguaje de C#. Según el lenguaje, pues esto cambia. No es obligación, yo podría nombrarlo de esta manera, pero por buenas prácticas sí se recomienda que sea de esa manera. Listo. Ahora voy a configurar algo que se llama constructor. ¿Qué es esto de constructor? El constructor es el comportamiento por defecto que va a tener la clase cuando se instancie. ¿Se acuerdan que yo les explicaba que cuando yo instancio una clase es como que si mi clase fuera una receta y la instancia es haber usado esa receta para crear un platillo? Entonces, digamos que el constructor es lo que pasaría al momento que yo inicio a hacer la receta. Imagínense que yo tengo mi receta, mi folleto, y yo digo, vaya, tengo el folleto, ya lo leí, voy a empezar a hacer la receta. Entonces en ese momento se ejecutaría un constructor que, por ejemplo, inicia a tomarme el tiempo de cocina. Yo digo, chivo, voy a empezar a hacer la receta. El constructor lo que haría es inicializar un contador. Empieza 0, 1, 2, 3 y 4 hasta que yo diga que ya terminé de hacer la receta y tengo el platillo finalizado. Pueden verlo con esa analogía. El constructor básicamente define, como su nombre lo indica, al momento de construir el objeto a partir de esta clase, qué es lo que se va a hacer. ¿Y cómo se hace esto? Esta sintaxis, de nuevo, depende mucho del lenguaje, pero acá en C# lo único que se hace es declararse como un método público. Esto es como que si fuera un método, la firma de un método. Lo defino público, coloco el mismo nombre que tiene la clase, y como parámetros coloco los nombres de los atributos que están acá arriba. Y acá adentro únicamente lo único que voy a hacer es igualarlos. Es decir, que este método que se llama constructor tiene esos parámetros, y los argumentos que le pase va a asignarlos a los atributos que son esos de acá arriba. Simplemente eso es lo que me está diciendo este constructor. No está haciendo nada complejo. Yo podría hacer cosas más complejas acá. Yo podría, por ejemplo, inicializar ejecutar un método, que me diga se ha creado un nuevo objeto, por ejemplo. De hecho, podemos hacer eso. Voy a crear acá
un método que se llame notificación. Esto de abstracto es algo que me faltó acá, que yo voy a definir esta clase como abstracta. ¿Qué significa que es una clase abstracta? Que es una clase que yo no puedo instanciar por sí misma. Es decir, ustedes nunca van a ver eso jamás lo van a ver. Lo que sí pueden ver es una instancia de vehículo que puede ser, o puede ser algo como, pero esto jamás lo van a ver porque un vehículo es como muy abstracto, no tiene sentido que pueda crearlo. Tiene sentido que yo pueda crear elementos a partir del vehículo, como es una moto, un bus, un carro, pero el vehículo como tal no. Entonces eso significa que sea abstracto. Y esto de notificación, aquí ya va la parte de la que hemos visto hasta el momento. Esto de vehículo es la abstracción. Yo abstraje la definición de un vehículo para poder hacerlo genérico. Esto de acá, esos atributos de acá, es el encapsulamiento, porque yo estoy definiendo que se van a poder obtener y se van a poder asignar mediante encapsulamiento. Eso de acá es, bueno, ese es el constructor, no tiene más misterio. Eso de acá es justamente el polimorfismo, que yo acá estoy definiendo que un vehículo tiene un método que se llama notificación, pero cada vehículo va a decidir cómo funciona este método. Ya lo van a ver. O sea, simplemente con eso ya tenemos lo que es construida una clase. ¿Sí? Así de simple. Y ya con esto yo ya tengo la definición de una clase, que es lo que yo voy a hacer. Ahora voy a pasar a la parte de herencia. Es decir, ahora voy a construir tanto mi motocicleta como mi automóvil. Entonces, de nuevo, creo una clase, en este caso no es abstracta, y esta clase se va a llamar carro. Fíjense en esta sintaxis: dos puntos, vehículo. ¿Qué significa esto? Esta simple sintaxis de dos puntos, vehículo, es lo que indica que esta clase hereda de vehículo. El hecho de que posterior al nombre de la clase carro esté el nombre de la clase vehículo significa que carro hereda de vehículo. Y fíjense si es cierto. Aquí me está dando un error. ¿Qué dice este error? Dice que el constructor de la clase vehículo no tiene parámetros, que falta que yo utilice el constructor. ¿Qué significa eso? Cuando yo heredo de otra clase, yo debo de utilizar su constructor, en este caso el constructor de vehículo. Pero recordemos, la clase carro tiene su propia independencia. Entonces vamos a hacer que carro también tenga sus propios atributos. Por ejemplo, este que sea privado. Fíjense, ese es un atributo similar a esos de acá. Pero ¿cuál es la diferencia? Que si se fijan, acá no estoy definiendo ni getters ni setters. Es decir, no estoy colocando esto de aquí, get set. ¿Por qué? Porque es un atributo privado, no hace falta que yo lo configure, porque nunca se va a poder acceder de manera tradicional. Como yo además indico eso, con este guión bajo al inicio y el nombre en camel case, que sería esto. El guión bajo al inicio significa este es un atributo privado, no lo vas a poder acceder. Así cualquier desarrollador que vea el uso de este atributo ya sabe que es privado y que no lo va a poder llamar en una instancia al objeto. Digamos, esos son como tipo de comunicación no verbal que se deja implícito, que de nuevo es por utilizar las convenciones que ya vienen. Por eso es importante siempre leer cuáles son las convenciones del lenguaje en el que están trabajando.
Con eso dicho, tengo este atributo privado, pero también quiero tener un atributo que sea público. En este caso, el número de puertas que tiene. Y como es un atributo público, pues aquí ya le defino que el getter y el setter para que pueda ser accedido en el objeto. Con eso dicho, ahora sí, para que ya no me dé el error, voy a utilizar el constructor. ¿Cómo se utiliza el constructor? Fíjense. Esta es la estructura del constructor, básicamente. Tengo, similar a como lo tenía arriba, la firma de un método que es, en este caso que es público, el nombre del método que es el mismo nombre de la clase para que se identifique que es el constructor, pero luego tengo dos puntos y base, que es el nombre que ya por defecto se le da. Esto siempre se va a llamar base, da igual el nombre de mi clase. En este caso yo sí ponía mi clase de la que estaba heredando, que era vehículo. Aquí no pongo el nombre de la clase, aquí pongo base y ya el lenguaje sabe que va a ir a buscar a vehículo. Entonces, ¿qué voy a poner en esta primera mitad? En esta primera mitad voy a poner absolutamente todos los parámetros, es decir, voy a poner los parámetros de la clase vehículo, que eran estos, y voy a poner los parámetros propios de esta clase a la derecha en base. En este clase, perdón, aquí no van los propios, aquí van los propios, es decir, 2. ¿Sí? Lo estoy poniendo en la parte derecha, perdón, izquierda. 2. Donde sí van, aquí en la parte derecha, es únicamente los propios de la clase vehículo, de la que estoy heredando. Es decir, brand, model y year. Estos son los propios. Estos son los propios de la clase vehículo, es decir, van en base. Y a la izquierda de base van todos, tanto los de la clase que heredo como los de la clase propia, en este caso que es carro. Y ya aquí adentro ya puedo aplicar la lógica, misma lógica que yo apliqué acá. Acá los inicializaba con el valor recibido en el controlador, acá hago lo mismo. ¿Por qué acá únicamente inicializo estos dos y no estos de acá arriba? Porque justamente estos ya se inicializaron acá arriba. Si yo los quisiera inicializar acá, sería duplicarlos, porque base lo que hace por debajo es llamar al constructor de vehículo, entonces ya se va a encargar de inicializarlos. Yo solo debo de encargarme acá de inicializar los nuevos atributos que son los propios de la clase carro. ¿Sí? Ahora, veamos por qué me sigue dando error. Vaya, aquí me está diciendo, mira, la clase de la que heredas, que se llama vehículo, tiene un método que se llama notificación, que no lo has implementado. Y es lo que les decía, a pesar de que aquí me están obligando a yo crear este método de notificación, yo decido cómo va a actuar este método. Entonces, vamos a justamente hacer eso. ¿Qué es lo que yo voy a hacer acá? Acá lo que he hecho es que instancia justamente el método de notificación, que lo heredé de la clase vehículo, y acá yo le definí cómo va a actuar. Y en este caso, para la clase vehículo va a actuar, perdón, para la clase carro va a actuar imprimiendo un mensaje en pantalla que diga instancia de carro, y esto se va a ejecutar cuando se cree un nuevo una nueva instancia de carro. Entonces lo que se va a hacer es que se va a crear una nueva instancia de carro
se va a solicitar que se pongan esos valores y además automáticamente se va a imprimir en pantalla instancia de carro, así de simple. Y con esto ya implementé la herencia y con eso de acá implementé el polimorfismo. Y de esa sencilla manera yo ya he implementado lo que es las bases de la programación orientada a objetos, es decir, los pilares, tanto el pilar de abstracción como el pilar de encapsulamiento, como el pilar de herencia, que es justamente eso de acá, como el pilar de polimorfismo. Voy a literalmente copiar y pegar esto, porque bueno, ya se los expliqué en detalle. Y en este lugar, en lugar de ser carro, va a ser motocicleta. La motocicleta, pues yo sé que no tiene como tal puertas, y eso de kilómetros pues no me interesa. Lo que sí podría hacer es esta propiedad que se llame backpack, que simplemente quiero decir si tiene o no este maletero, ¿sí? Es decir, si esta moto es de las que tiene como un espacio para el compartimiento para llevar objetos. Entonces acá voy a modificar el nombre y esos métodos, esos atributos de acá pues ya no los tengo, sino que el que tengo en su lugar es backpack. Por ser un atributo, un parámetro del constructor, debe de ir en minúsculas. El atributo es el que va en mayúsculas, que es este de acá. Este va en mayúsculas. Este de acá, por ser un parámetro del constructor, va en minúsculas, por eso lo cambié. Y en este caso voy a implementar mi propia versión de notifications para que sea otro mensaje. Y ya con eso pues ya tengo dos clases, una que se llama carro, otra que se llama motocicleta, que heredan de vehículo y que cada uno tiene su comportamiento en particular. Veamos si esto es cierto. Me voy a program, voy a eliminar todo eso. Al final eso está en el repositorio, así que pueden verlo allí. Y lo que voy a hacer es instanciar, por ejemplo, un carro. Voy a poner nuevo carro y me dice: Chivo, ¿querés crear un nuevo carro? Creémoslo. Acá estoy haciendo la instanciación, pero me pide ciertos elementos para poder crear este carro. Me pide marca, yo le voy a poner que es Toyota. Me pide modelo, le voy a poner que es el 123. Me pide año, le voy a poner que es del 2025. Me pide kilómetros. ¿Por qué me pide kilómetros? Porque es un carro. Entonces, si se acuerdan, yo le dije, los carros vas a tener que poner kilómetros. Y por último me pide el número de puertas. Es un sedán, así que lleva 4. Acá me da un error en año. Quiero ver por qué. Porque aquí el año lo configuré como string, lo cual obviamente está incorrecto, porque el año debería de ser un entero. Cambio aquí el tipo también y ya estaría. Listo. Y con eso ya creé mi carro. Ahora voy a crear una motocicleta. ¿Qué me va a pedir acá? Lo mismo. Los primeros 3 atributos siempre van a ser el mismo, porque vienen de vehículo. Lo que sí va a cambiar es este último argumento, que si se fijan
acá me pide backpack, es decir, si tiene o no maletero. Ya no me está pidiendo kilómetros ni me está pidiendo el número de puertas. ¿Por qué? Porque este, a pesar de que ambos provienen de vehículo, cada uno tiene su individualidad y cada uno tiene parámetros diferentes. En este caso voy a ponerle true, sí que tiene maletero. Y de esa manera, si se fijan, yo sé que ambos heredan de la misma clase de vehículo, porque ambos me piden como primeros parámetros la marca, me piden el modelo y me piden el año. Eso es donde ellos están conectados. Fuera de eso, pues no hay más. Y fíjense en algo, aquí en ningún momento estoy ejecutando ningún método. Es más, de no ser porque yo los creé, ni siquiera sabría que ellos tienen un método que se llama notification. Que de hecho, vamos a hacer algo, fíjense. Si se fijaron, cambié de public a protected, el método de notification. Ustedes saben que cuando yo hago esto y pongo el punto, habitualmente el editor me recomienda qué es lo que yo puedo acceder. En este caso me está diciendo que puedo acceder a backpack, puedo acceder a brand, puedo acceder a model y puedo acceder a year, pero no me está permitiendo acceder al método de notification, aunque yo sé que existe, porque fíjense, aquí en la clase de Motorcycle creé el método y de hecho aquí lo estoy llamando, y veamos si es cierto que existe. Acá, si se fijan, no me deja llamarlo y me dice no encuentro ese elemento que vos llamas notificación. Pero ¿qué pasa si yo lo ejecuto? Fíjense, lo voy a ejecutar. Sí que se ejecutó, y puedo darme cuenta que se ejecutó porque aquí está instancia de carro e instancia de motocicleta, justamente lo que hace cada uno de lo que hace el método notification. Y se ejecutó uno por carro y uno por motocicleta porque instancia uno por carro e instancia uno por motocicleta. ¿Y cuando se ejecuta esto? Cuando se ejecuta el controlador, que es el constructor, perdón, que es el que crea la clase. Si yo acá comento la creación del carro, únicamente me va a mostrar la instancia de la motocicleta, porque únicamente ese constructor fue el que se ejecutó. Fíjense, ahí está, solo se ejecutó motocicleta porque únicamente este es la instancia creada. ¿Qué sucede si yo borro esto? ¿Sí? Fíjense, voy a borrar este método y ahora cuando yo ejecute ya no va a aparecer esa notificación. ¿Sí? Dice se finalizó la ejecución, se finalizó la ejecución, se finalizó la ejecución, pero no aparece en ningún momento no aparece en ningún momento ese mensaje, y yo no puedo llamarlo desde acá, porque si yo hago esto, fíjense, no me aparece poder llamarlo. ¿Qué debo de hacer entonces? Acá es volver esto justamente público. Debo de volverlo público desde la clase vehículo, que es desde donde nace, ¿sí?
Ahora que yo ya lo volví público, fíjense como ahora sí me va a permitir llamarlo explícitamente. Recordemos, si yo hago esto, no aparece, ¿sí? Pero si yo hago esto, ya me aparece el método notification. ¿Y por qué me aparece? Justamente porque yo lo volví público y ya lo puedo llamar desde este lugar. En este caso solo estoy llamando, voy a llamar únicamente el del carro, Toyota Car, porque eso no lo hemos ejecutado. Ahí está, se ejecutó instancia carro. Cosa que desde el inicio yo ya podía hacer, solamente que lo hacía de otra manera. En lugar de tener que llamarlo manualmente, yo había hecho que se llamara desde acá. Entonces, ¿cuál de los dos métodos es mejor? Pues ahí depende de la implementación de cada uno. Allí es donde está la magia o sí, digámoslo así, como la magia o el encanto de la programación orientada a objetos, que es este muy maleable, ¿sí? Cada uno define cómo la quiere trabajar y cómo la quiere aprovechar justamente. Porque si bien yo llego, digamos, al mismo resultado de ambas maneras, es decir, yo hago esto de acá, vuelvo esto protegido, esto también lo vuelvo protegido, y eso también, y automáticamente hago que esto se ejecute acá. Al final he llegado o voy a llegar a la misma conclusión. En este caso solo quiero que se ejecute el de carro, por eso es el único que voy a permitir acá. Ejecuto y ahí está, instancia carro. Se sigue ejecutando aunque yo aquí en ningún momento si se fijan lo llamé. De hecho ni siquiera puedo llamarlo, fíjense, susukimo.notification no me aparece, y si no me aparece es porque me va a dar error, y justamente no aparece notification, no está, no existe. Entonces desde allí yo puedo ver como cuál es la maleabilidad de la programación orientada a objetos y yo cómo puedo aprovecharla. Al final llegué a la misma al mismo resultado, simplemente que de maneras distintas. Entonces, ya en síntesis, ¿qué fue lo que vimos entonces? Vimos lo siguiente, fíjense. En la parte de abstracción, nosotros pudimos identificar que lo que define a un vehículo son esos atributos de acá, miren. Para nosotros, al pensar en un vehículo, dijimos, sus elementos mínimos son la marca, el modelo y el año. Para nosotros eso define un vehículo. Entonces es la marca, el modelo y el año. Esa es nuestra definición de vehículo. Entonces abstrajimos un elemento o un concepto de la vida real a algo digital, diciendo que un vehículo se compone de una marca, de un modelo y de un año. Y además, esto es extra, de una notificación, que es justamente el método o la acción. Para nosotros eso es lo que compone
a un vehículo. Entonces allí aplicamos la abstracción. Ahora con el encapsulamiento. Nosotros tomamos lo que son, por ejemplo, fíjense acá. Yo sé que aquí existe el atributo de kilómetros. En ese momento no lo estoy utilizando, pero yo podría hacer algo tal que así. Un método que se llame añadir kilómetros. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a sumarle kilómetros al atributo de kilómetros. Fíjense que este atributo de kilómetros es un atributo privado, es decir, yo no puedo acceder a él tal que toyotacar.kilómetros. No existe. Fíjense, cuando yo le doy punto, me dice, puedes acceder al número de puertas, puedes acceder a la marca del vehículo, puedes acceder a cuál es el modelo del vehículo y puedes acceder a cuál es el año del vehículo, pero no puedes acceder a su atributo kilómetros. ¿Por qué? Porque yo lo definí como privado. Aquí está. Entonces, ¿cómo yo manipulo esto? Es decir, aquí no hay ningún get que me permita llamarlo. ¿Cómo yo accedo a un atributo privado? Aquí es donde viene el encapsulamiento. Y esta es una especie de getters y setters. Este aquí sería el setter porque estoy configurando asignarle kilómetros, y este de aquí sería el getter porque estoy retornando el valor que tiene kilómetros. Y fíjense acá, voy a hacer acá yo no puedo hacer algo tal que si yo hago esto, yo puedo imprimir el número de puertas. Fíjense, lo voy a hacer. Ejecuto. Ahí está, me dice que tiene 4 puertas. Ahí está, 4. Pero yo no puedo hacer lo mismo para ver el número de kilómetros. No puedo acceder a un atributo que se llame kilometers, que es el nombre del atributo que guarda esa cantidad. Yo puedo acceder mediante un getter, que es un método, al método getKilometers, que si lo hago ahora sí me va a dar la cantidad de kilómetros, que en este caso son 100. Ahí está. Entonces, de esa manera nosotros podemos ver la parte del encapsulamiento. Entonces el encapsulamiento lo tenemos en los atributos, específicamente en el atributo de kilómetros, y también lo demostré en el método de notificación o notification, donde si este método era protegido, no podía llamarlo. Si es público, puedo llamarlo directamente. Si no puedo llamarlo directamente, ¿cuál es la estrategia? No llamarlo desde el constructor, que desde allí se ejecute el solito automáticamente y que yo no tenga que llamarlo manualmente. Esa es la estrategia en caso de que yo lo haya vuelto privado. Caso contrario, pues tengo que volverlo público y hacer que se llame directamente. Y eso de hacerlo privado, hacerlo público, no sé qué, no sé cuánto, se llama encapsulamiento. Entonces con eso tocamos ese segundo tema. Tema número 4.
la herencia. Con la herencia, bueno, está bastante fácil. Superclase, o mejor dicho, clase abstracta, vehículo. ¿Quiénes heredaron de ella? Carro y moto. ¿Cómo se representó eso? Aquí en la definición. Definición de clase carro, hereda de vehículo. Definición de clase motocicleta, hereda de vehículo. Ahí, hereda de vehículo. Entonces, eso es herencia. ¿Cómo sé que estos dos heredaban de vehículo? Porque ambos sacan su constructor, llaman al constructor de vehículo y justamente tienen sus propiedades. Fíjense, yo acá puedo imprimir esos dos atributos del vehículo. Es de la marca Toyota del año 2025, a pesar que yo en ningún momento, fíjense acá en la clase de carro, en ningún momento tiene atributos de marca y vehículo. Los únicos atributos que tiene allí son de kilómetros y puertas. Pero ¿por qué esta clase tiene esos atributos? Justamente porque hereda de la clase vehículo, que es quien las tiene. Entonces, herencia, carro y moto. ¿Dónde se visualiza el poder de esta herencia? En los atributos de marca, año y modelo, que nunca aparecieron en la definición de las clases de moto y carro, pero sí que aparecen en la de vehículo, y como ellos lo heredan, pues lo tienen desde allí. Y por último, pero no menos importante, la parte del polimorfismo. ¿De dónde lo trajimos? En este caso, simple, con el método de notificación. Este método, si pertenece a carro, actúa de una manera, y si pertenece a moto, actúa de otra manera. Yo le dije, esto se lo definí yo, si notificación se está ejecutando en la clase carro, vas a imprimir un mensaje que diga instancia de carro. Si notificación está por un objeto que es de tipo motocicleta, vas a imprimir instancia motocicleta. Y eso es algo que yo definí manualmente. Es decir, yo decido cómo varía el comportamiento del método según una clase u otra. No es algo que esté quemado, definido, sino que yo le dije, mira, quiero que actúes tal que así. Entonces, con eso dicho, hemos abarcado lo que yo quería mostrarles o enseñarles en la sesión del día de ahora, que es cómo estos 4 pilares que están aquí, que son los pilares de la programación orientada a objetos, convergen entre sí para al final crear un sistema o crear una solución que justamente utilice ese paradigma, se nutre de ese paradigma, lo aprovecha para tener código robusto, porque al final, si lo piensan, este ya es código robusto, no es cualquier cosa. Aquí en unas pocas líneas de código, en este caso son que más de 60, un poquito más de 60, 61,
yo he podido abstraer lo que significa un vehículo y a partir de ese crear dos elementos nuevos que son una motocicleta y un carro tal cual, a partir de siempre un vehículo. ¿Y qué es relevante de esto? Que así es como funcionan las aplicaciones de la vida real. Ellos no andan repitiendo código. Aquí yo no tuve que repetir el código de crear los atributos de marca, modelo y año e inicializarlos para estas clases. Ese paso me lo salté porque estoy usando herencia y la herencia me permite eso. La herencia me permite ahorrarme código y hacerlo todo más óptimo. También que me permite la herencia, me permitió obligar a que mi clase vehículo, a que mi clase carro y que mi clase motocicleta tengan un método de notificación. ¿Qué quiere decir esto? Yo estoy ejerciendo control sobre las entidades en mi código fuente para que todo sea homogéneo, para que haya un patrón, para que haya un deber ser. Todas mis clases que hereden de vehículo a ley deben de tener el método de notificación. ¿Cuál sería un caso real de esto? Todas las clases que hereden de vehículo deben de tener un método que sea mantenimiento. ¿Qué significa esto? Que tanto el carro como la moto, como la cuatrimoto, como la bicicleta, en algún punto se van a tener que ir a mantenimiento. Y si se fijan o si lo piensan, tiene sentido. Es normal que todos los vehículos deban de tener mantenimiento. Entonces de esa manera yo estoy obligando a mis desarrolladores que creen ese método. Y no solo que lo creen, porque por ejemplo yo podría darles la instrucción, hey miren, para cada clase que represente como un vehículo, créanle un método que sea mantenimiento, porque pues todos los vehículos pasan por mantenimiento. Pero si yo no uso esta estrategia, sino que uso una estrategia de simplemente decírselos por boca, lo que podría pasar es que un desarrollador en su clase de bicicleta le ponga mantenimiento bicicleta, mientras que un desarrollador en su clase cuatrimoto le ponga solo mantenimiento. Otro desarrollador en su clase de carreta le ponga MAN, como una abreviación. Y de esa manera, sí, las tres clases tienen un método para hacer mantenimiento, pero cada uno se llama de manera diferente. No hay homogeneidad, no hay coherencia entre cada uno. En cambio, usando herencia, yo ya le definí cuál es el nombre que debe de tener y ellos ya saben cuál es la lógica que deben de aplicar para cada clase. Entonces, con eso dicho, de esa manera, no sé si hay dudas al respecto de lo que acabo de decir. Sé que es mucha información, sé que es como medio complejo el tema, entonces si tienen dudas al respecto, no duden en hacerlas, porque sí, o sea, es un tema que tiene su complejidad, tiene su ciencia, y mi recomendación personal es que únicamente le van a encontrar como el chiste o el sentido, por decirlo así, cuando ustedes se pongan a hacer ejercicios. Si no hacen ejercicios, no van a poder entender esto. Esto es una mezcla de dos cosas. Es una mezcla entre teoría y es una mezcla entre práctica. ¿La teoría te sirve? Sí, obviamente. Sin teoría, nosotros no podríamos haber identificado que todo lo que estuvimos haciendo durante todas las sesiones era programación orientada a objetos. Cuando estuvimos esta sesión,
que hicimos un ejercicio relacionado a comercios electrónicos sobre hacer operaciones aritméticas que tenían que ver con cuánto era el impuesto por comunicación, las ganancias con más ciertos porcentajes usando instrucciones condicionales. Cuando nosotros hicimos todo esto, nosotros ni en cuenta que estábamos usando programación orientada a objetos. De hecho, jamás se los mencioné, porque cuál era el enfoque de esas clases o de esas sesiones, era aprender a usar, por ejemplo, esa instrucción. Sí, aprender a usar modularidad haciendo este método y que luego solamente llamarlo. Entonces, ahora que ya vimos la teoría, ya sabemos qué es lo que esto significa, ya sabemos qué significa esta clase e-commerce, ya sabemos que esto de aquí son atributos. Y fíjense, aquí, a pesar de que yo les dije, los atributos deben de ir en Pascal case, es decir que acá tendría que haber sido algo como, y aquí algo como, porque yo acá no seguí esa convención, porque aquí yo ya estoy definiendo valores constantes. Aquí ya le estoy poniendo valores. Este ya le dije que vale 0.25, este ya le dije que vale 0.10 y este ya le dije que vale 0.05. Entonces aquí viene la convención de constantes. Que es una constante, es un valor que no cambia en el tiempo. Entonces como yo ya le asigné esos valores y yo sé que no van a cambiar, entonces se vuelve una constante y el estándar de constantes lo que me dice es que vos debes de nombrarlo todo en mayúscula. Así, por ejemplo, si viene un desarrollador y se fija en esta línea en particular, él va a decir, aquí está usando el método MAD, está usando el módulo MAD, el método de ceiling, para redondear hacia arriba el coste total. Pero aquí lo está multiplicando por una variable que se llama communication tax. Pero por lo que veo, está todo en mayúsculas. Significa que no es una variable, significa que es un valor ya definido. Entonces yo sé que este de communication tax es un valor que no se va a mover. Y fíjense algo interesante, si yo hago hover sobre esta variable, acá el propio editor me dice, es una constante del tipo doble que tiene un valor de 0.05. Entonces esos detallitos en el momento no le prestamos atención porque estábamos enfocados en otro elemento más práctico que era la aplicación de instrucciones condicionales. Pero ahora que ya tenemos todo el conocimiento teórico de qué es el paradigma orientado a objetos, qué son los atributos, qué son los métodos, por qué es importante seguir convenciones, ahora que yo ya tengo todo eso, pues ya puedo fijarme más detenidamente en cada uno de esos detallitos. Entonces fíjense, todo eso pues lo pueden descargar desde el repositorio de GitHub, allí está el enlace, se los paso por el grupo, pero ahora ya pueden como darse una vueltita en todo eso que se fue haciendo, recordando en el directorio de utilities únicamente están módulos referentes a ejercicios. Todo eso que tiene que ver aquí son de cuestiones de ejercicio que hemos ido haciendo, mientras que la carpeta de misceláneos son como conceptos teóricos. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con métodos de condicionales son cosas teóricas que no nos sirvieron como tal para ejercicios, o tal vez sí. Por ejemplo, esto de condicionales sí que nos sirvió para hacer unos ejercicios, pero no es algo tan general o tan global que es reutilizable. En cambio aquí en utilidades sí que son módulos justamente para cosas reutilizables, así como yo les mostraba, por ejemplo, esto de acá, mad.ceiling. Mad es el módulo, mad en realidad es una clase, fíjense, public class mad, es decir, es exactamente igual a nuestra clase de operations, ¿sí? Acá, bueno, le puse struct porque lo cambiamos en una clase, pero es así, public class. Sí, es exactamente lo mismo. En este caso, nuestro módulo de operaciones es un módulo o es una clase que hace operaciones: subtracción, que es resta; multiplicación, multiply, que es tal cual; y power, que es la potenciación.
Entonces, operations es realmente como el math, solo que math ya lo trae por defecto C Sharp, ¿sí? Entonces, cuando ustedes entienden la programación de método objeto, se van dando cuenta en esos pequeños detallitos que antes pasaban desapercibidos, pero que ahora, pues no tanto. Entonces, con eso dicho, llegamos al final de la sesión del día de ahora. Como siempre les agradezco la atención prestada. Ya saben, cualquier duda, cualquier consulta, me pueden escribir ahí por el grupo. Eh, y o por correo, ya saben que mi correo es mr21083 arroba el dominio de la UAS. Sí. Entonces con eso sería todo para la sesión de ese día. Pasen, bueno, en este caso la sesión un poquito más temprano, entonces si no se pudieron conectar, igual va a estar publicada en el canal de YouTube como siempre. Entonces les agradezco la atención prestada, pasen un buen día.